Qué poderoso es el miedo a la muerte. Llegamos a grandes extremos para evitarlo. Crisis de madurez, aventuras amorosas con personas más jóvenes, cirugías estéticas, obsesiones con la gimnasia, acumulación de bienes materiales, procreación de hijos que lleven nuestro nombre, esforzados intentos para ser cada vez más jóvenes, etc. Nos preocupa horriblemente nuestra propia muerte, tanto que, a veces, olvidamos el verdadero propósito de la vida. Brian Weiss, bienvenido a Espacio Interior. Desde que era muy pequeño que siempre le tuve mucho miedo a la muerte. Y ese miedo muchas veces venía desde la ignorancia porque temía mucho el perder la vida y alejarme de este mundo, de tener que alejarme de mi familia, de mis amigos. Sentía un miedo que me calaba en lo más profundo de mí y trataba de evitar a toda costa este hecho que es lo más seguro que tenemos desde que nacemos, el morir. ¿Pero qué es la muerte? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a ella? Hace una semana terminé un libro maravilloso de Brian Weiss, con quien abrí este podcast, que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y Brian Weiss es un psiquiatra que cuenta a través de este libro una experiencia que tiene con una de sus pacientes donde incursionan en vidas pasadas y cuenta a través de las regresiones hipnóticas cómo es la vida de esta paciente en otros años, en otros siglos. Al principio es un poco difícil de creer, pero poco a poco, a medida que avanza el relato, muchas cosas comienzan a hacer sentido y comienzan a hacer clic. De un tiempo a la fecha que en verdad he perdido un poco este miedo a la muerte porque he reflexionado y he hecho sentido con muchas otras cosas, con muchos otros conocimientos de otros autores que hablan sobre lo mismo, que la muerte no existe. Y es lógico pensarlo porque si me pongo a reflexionar de toda mi vida, siempre tuve mucho miedo a la muerte. Cuídate porque te puede pasar algo, puedes perder la vida. El gran temor de las naciones de entrar en guerra son las cantidades de vidas que se pierden. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si es que realmente la muerte, como nos la han contado, no existe? En muchos de mis podcasts he contado y he expresado que el ser humano es un ser tridimensional, compuesto por mente, cuerpo y alma. Y bajo esta información, podríamos decir que la muerte solamente va enfocada o dirigida a el cuerpo físico. Pero ¿y qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con el alma cuando nuestro cuerpo físico fallece? Si nos vamos a la física, sabemos que los átomos, los electrones, las moléculas, no se pueden destruir. Es la ley de la termodinámica que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En base a eso, tendríamos a la ciencia diciéndonos que la muerte no es tal cual la han contado y que solo es un paso más. En este libro, Brian Weiss cuenta cómo poco a poco y a medida que iba teniendo sesiones con su paciente, comienza a sentirse mucho más en paz, tranquilo, ve un cambio notorio en él. Y ese cambio, él lo dice, es una pérdida del miedo a la muerte. El miedo a la muerte, siento yo, que ha sido utilizado durante toda la historia de la humanidad para tener el control de las personas. Puesto que
si no me haces caso, te voy a quitar la vida. Hace muy pocos años que la pena de muerte ya no es una pena que se puede aplicar en los delincuentes, pero por muchos años, décadas, siglos, fue utilizada. Y es porque realmente era una manera de tener el control de la sociedad, de las masas, quitándoles la vida. Pero ¿qué pasaría si hoy yo te digo que la muerte no existe? Que solo ha sido una mentira más que nos han contado. Una forma de mantenernos controlados. Pero si realmente le temiéramos tanto a la muerte, ¿por qué desperdiciamos nuestra vida? Si nuestro tiempo es limitado, ¿por qué no nos preocupamos de cumplir nuestros sueños? De ser felices, de ser plenos, de ayudar a los demás. En vez de eso, preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, dando la menor energía, haciendo el menor esfuerzo. Si la muerte es el fin, ¿por qué estamos desperdiciando nuestra vida siendo lo que otros quieren que seamos? Siento que la vida es para vivirla, para experimentar, pero el vivir la vida no significa el desperdiciar la vida, el arruinar la vida. Creo que vivir la vida significa atrevernos a avanzar, a crecer, a aprender, a ser distintos, a cuestionar lo que nos dicen, lo que aprendemos. Porque todos somos distintos, somos únicos e inigualables. Pero, ¿por qué tenemos que seguir los modelos y los caminos de otras personas? Hoy quería hablar sobre la muerte porque en mi experiencia por mucho tiempo me dio mucho miedo. Por mucho tiempo le temía la muerte. Pero sé, hoy más que nunca, que hay un alma, un espíritu que compone mi cuerpo. Y sé que eso no se muere, sino que va a otro plano, a otra dimensión. Algo dentro de mí me dice que es así. Si perdemos el miedo a la muerte, poco a poco comenzamos a superar las barreras del miedo que nos ha tenido controlado y limitado por mucho tiempo. Si la muerte no existe, entonces vamos, atrevámonos. Y si muero, ¿qué importa? Total, no es el fin, es un paso más. Muy poco se habla de la muerte en la vida y es una de las cosas más seguras que tenemos. ¿Por qué no hablamos de la muerte? ¿Porque nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo la muerte? ¿Porque realmente se acaba nuestro tiempo? ¿Nos alejamos de nuestros seres queridos? ¿O es porque se nos acaba el tiempo y nosotros seguimos sin cumplir nuestros sueños, sin hacer eso que imaginamos desde niños? Siempre me ha llamado mucho la atención la cultura vikinga, los nórdicos, porque para ellos la muerte era sinónimo de grandeza, de honor, y buscaban con anhelo la muerte. Y cuando los vikingos llegaron a Inglaterra a invadir, peleaban con tal ferocidad que los ingleses no entendían cómo podían ser tan feroces y valientes. Y era porque no temían a la muerte, a diferencia de ellos, que siempre se les contó que había un cielo o un infierno. Pero ¿qué pasa si ese cielo y infierno no existe? ¿Qué pasa si todo lo que nos han contado no es real y que después de la muerte seguimos siendo, seguimos experimentando, seguimos disfrutando de la maravilla del ser y tenemos el chance de volver a este planeta en otro cuerpo, pero siendo la misma esencia, el mismo espíritu, la misma energía? ¿Qué pasaría en la humanidad si se asegurara y se confirmara que la reencarnación existe y que cada vez que morimos es como dormir? Son muchos los autores que plantean que cada vez que dormimos nuestra alma deja nuestro cuerpo y se va a otros lugares, a otras dimensiones, a otros planos para recuperarse, para experimentar. Y que una vez que despertamos el alma vuelve a nuestro cuerpo y seguimos viviendo. ¿Qué pasa si morimos y nos damos cuenta que es un sueño más?
Quería reflexionar de esto porque siento que es importante perder el miedo, un arma, una emoción que ha dominado al ser humano y le ha quitado su poder, le ha quitado su infinidad. Somos infinitos, siempre y cuando tengamos amor en el ser. Y para tener amor tenemos que dejar de sentir miedo. Pero dejar de sentir miedo no significa ser temerarios, porque no confundamos el miedo con la precaución. No porque no tenga miedo voy a saltar desde un edificio, a no ser que tenga un paracaídas, por supuesto. Pero sí significa que me voy a atrever a hacer cosas, a tomar decisiones, a tomar caminos, a dejar personas, a dejar hábitos, a cambiar si quiero hacerlo, sin miedo. Sin miedo al que dirán, sin miedo a lo que yo pueda decir de mí mismo, no importa. A vivir, te invito a vivir, a disfrutar. Hay una frase de Leonardo da Vinci que me fascina, que dice: así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Vivamos la vida, disfrutémosla, seamos quienes queremos ser, fuera de límites, fuera de limitaciones y fuera de miedos, con amor en el ser. ¿Le tienes miedo a la muerte? Y de ser así, ¿por qué le temes? ¿Qué es lo que te da miedo de ella? Responde estas preguntas y reflexiona si realmente sientes miedo a morir o que se te acabe el tiempo para cumplir tus sueños. Hay una pregunta también con la que quiero cerrar, que la hace Robin Sharma en uno de sus libros, y dice: ¿cómo viviría este día si supiera que es el último? Hablemos de la muerte, pensemos en ella, no le temamos, abracémosla, utilicémosla para que nos impulse a vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Gracias por escucharme. Mi meta es dejar un mensaje para que tú y yo podamos reflexionar en algún momento del día, de nuestra vida. Si te gustó este podcast, agradecería tremendamente que me pudieses compartir entre tus amigos, familiares y todos tus conocidos. Te dejo mi email, ignacioalbornozg@gmail.com, donde me puedes escribir y enviar tus comentarios respecto a este episodio y a los otros. Eres único, eres el mejor, y que nadie te diga lo contrario. Te mando un abrazo y nos encontramos en un próximo episodio de Espacio Interior. Bye.